Gálatas 5:16, Galatians o Gálatas, Galatians 5:16, la epístola del apóstol Pablo. Y vamos a entrar en una parte muy hermosa, hermanos, y vamos a hablar este estudio titulado El Ministerio Esencial del Espíritu Santo. El Ministerio Esencial del Espíritu Santo. En Gálatas 5:16, solamente vamos a leer este versículo y dice así para la gloria de Dios: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis las concupiscencias de la carne. Amén. Siéntense, hermano. Bueno, hoy, hermanos, intentamos llegar al versículo 25 y probablemente no acabemos hoy por el tiempo, pero vamos a tratar de ir viendo estos versículos. Hoy hay tantos maestros, hay tantos libros, que al parecer existe un pensamiento, hermanos, en el de que el Espíritu Santo está minimizado. Ahí en Gálatas 3 vimos, ¿verdad?, en el versículo 1: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Ante cuyos ojos Jesucristo fue ya descrito como crucificado entre vosotros. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír de la fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora os perfeccionáis por la carne. Sin el Espíritu Santo, hermanos, no hubiéramos nosotros nacido de nuevo. Sin el Espíritu Santo, nuestra santificación sería imposible. El Espíritu Santo es nuestra vida. Sin Él estaríamos muertos, no podríamos santificarnos, no podemos santificarnos sin el Espíritu Santo. No podemos ministrar sin el Espíritu Santo. La iglesia hoy en día se debe perfeccionar y no, hermanos, se debe perfeccionar con el Espíritu Santo, no se debe perfeccionar por las obras de la carne. Si comenzamos con el Espíritu Santo, ahí nacimos de nuevo, no se debe de perfeccionar o santificar por las obras de la carne. Si comenzamos con el Espíritu Santo, debemos seguir en el Espíritu Santo. A veces pensamos que podemos hacer lo que el Espíritu Santo hace. A veces pensamos que podemos usar técnicas. A veces se piensa en las iglesias que cuál será la mejor estrategia para atraer gente, para llamar a la juventud. Esto es obra del Espíritu Santo. En San Juan 16:7, si quieren leerlo, vemos uno de los ministerios esenciales, ¿verdad?, del Espíritu Santo. San Juan 16, versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os es necesario que yo vaya, porque si yo no fuese, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si yo fuere, os lo enviaré, y cuando Él viniere,
redarguirá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, ciertamente por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más; de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo es juzgado. El ministerio del Espíritu Santo es redarguir al mundo de pecado, que no creen en el Señor Jesús. De justicia, que el Señor Jesús ahora está sentado a la diestra de Dios, triunfó. Y de juicio, porque Satanás es juzgado. Entonces el ministerio del Espíritu Santo es redarguir al mundo. Eso es lo que nosotros debemos de predicar. El Espíritu Santo produce en nosotros arrepentimiento, nos regenera. El Espíritu Santo produce en nosotros fe, produce en nosotros sumisión a Cristo. Tenemos una seguridad en Cristo Jesús por el Espíritu Santo. Todo lo que concierne al trabajo del Espíritu Santo en tu justificación debe seguir siendo el trabajo del Espíritu Santo en tu santificación. ¿Sí? Las ideas humanas, las ideas psicológicas, todas las presiones externas que quieran influenciar en las vidas de las personas, no están de acuerdo en lo que Dios quiere hacer por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guía a la voluntad de Dios. Él nos da fuerzas, hermanos, nos da fortaleza. El Espíritu Santo intercede por nosotros. Por eso Efesios 4:30, uno de los versículos, dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. La pregunta es: ¿qué puedes hacer tú? ¿O qué puedo hacer yo que no puede hacer el Espíritu Santo? Nada. A los Gálatas, en el versículo 3, les fue insensato. Dice: Gálatas insensatos. Ya estudiamos esta palabra. A cualquiera es insensato abandonar la santificación que es en el Espíritu Santo para sustituirlo con obras de la carne. ¿Sí? Vayan conmigo a Jeremías capítulo 2, versículo 11. Jeremiah 2:11. Vamos a ver unos versículos del Antiguo Testamento. Jeremías 2:11. Si alguna gente ha mudado sus dioses, bien que ellos no son dioses, pero mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos cielos sobre esto, y horrorizados, desolados en gran manera, dijo Jehová. Y dice el versículo 13: porque dos males ha hecho mi pueblo. Dejáronme a mí, fuente de agua viva, por cavar para sí cisternas rotas que no detienen agua. Dos maldades. Dejaron a Dios. El pueblo empezó adorando a Dios, y ahora cavaron para sí cisternas. Dios es la fuente de agua, y cavaron cisternas. ¿Sí? Dijeron: vamos nosotros a resolver este problema con sus obras, y cisternas rotas. Jeremías 31 es un texto importante de Jeremías, puesto que habla del nuevo pacto. Dice Jeremías, Jeremiah 31. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Jacob y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de tierra de Egipto,
porque ellos invalidaron mi pacto. Bien que fui yo un marido para ellos, dice Jehová, mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en sus entrañas y escribiréla en sus corazones, y seré yo a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Un pacto, una promesa del nuevo pacto, poner la ley de Dios en nuestros corazones, internamente, la ley de Dios grabada en nuestros corazones, no externamente. El profeta Ezequiel también habla de esto, Ezequiel 36, 26 y 27. Ezequiel 36, Ezequiel 36, 26. Y os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis mandamientos y guardéis mis derechos y los pongáis por obra. Eso es lo que hace el Espíritu de Dios en el corazón de un cristiano. El Espíritu de Dios produce obediencia. Para mis hermanos que están escribiendo principios, ese es un principio. El Espíritu de Dios produce obediencia, porque está en el corazón. Y lo dice también Ezequiel 37, 14, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. El Espíritu de Dios nos da vida. Dice, y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. La vida del nuevo pacto es vivir en el Espíritu. Todos los que quieran tener un nivel espiritual alto deben vivir en el Espíritu. Ahora si regresamos al texto de Gálatas, andar en el Espíritu. Digo pues, andar en el Espíritu. Esto es caminar en el Espíritu, dar pasos. Nuestros pasos cristianos deben de ser en el Espíritu. Caminen con la dirección, guiados por el Espíritu Santo. Es lo que este texto está diciendo. No satisfagáis las concupiscencias de la carne. Quiere decir, el que camina guiado por el Espíritu de Dios no va a satisfacer las codicias de la carne. Implica un paso a la vez, un día a la vez, seguir caminando guiados por el Espíritu Santo. Cada paso se da con el control del Espíritu Santo. Es un mandato, hermanos, para regir nuestra vida con la dirección del Espíritu Santo. Bien. Pablo dijo en 1 Corintios 6, 19, vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y ser templo del Espíritu Santo, ahora debemos dar cada paso en la voluntad de Dios, dirigidos por el Espíritu Santo. ¿Sí? Por eso dice andar, caminar en el Espíritu. Un poco de esa palabra caminar, si ustedes quieren escribir los textos, después los leen. Vamos a ir 8 textos o 9 rapidito y después los estudien. Efesios 4:2, caminando en humildad. Romanos 13:13, caminemos o andemos honestamente. Primera de Corintios 7:17, caminar o andar contentos con lo que Dios nos ha dado. Segunda de Corintios 5:7, caminar o andar por fe. Efesios 2:10, andar en buenas obras o caminar en buenas obras. Efesios 4:17, caminar diferente a los inconversos. Efesios 5:2, caminar en amor. Efesios 5:8, andar como hijos de luz. Efesios 5:15, caminar en sabiduría. Tercera de Juan 1:3, andar en verdad.
Eso es caminar en el Espíritu, ¿sí? En amor, en verdad, como hijos de luz, en fe, andar en el Espíritu, ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Sí? Caminar en el Espíritu es tener esa victoria en Cristo. Vive tu vida cristiana caminando y siendo guiado por el Espíritu Santo. Ahora la pregunta es, hermano y hermana, ¿a qué te guía el Espíritu Santo? ¿Te guía a pecar? ¿El Espíritu Santo te guía a hacer lo malo? ¿Verdad? No. Por eso dice andar en el Espíritu, ser guiado por el Espíritu Santo. ¿Sí? Un cristiano, un creyente que es guiado por el Espíritu Santo, usted nada más medítelo. ¿Qué va a hacer alguien que está siendo guiado por el Espíritu Santo? Sale ahí de esa puerta y se empieza a pelear. No, nuestro hermano está siendo guiado por el Espíritu Santo. Muy espiritual. ¿No, verdad? Entonces, no necesito ser un teólogo para darme cuenta que esa persona, por lo menos por el Espíritu Santo, no está siendo guiado. Entonces, llegamos al conflicto, hermanos, a la batalla. Todo cristiano vive en esta batalla. El pecado sigue ahí. Las obras de la carne siguen ahí. ¿No? El cristiano va a ser conquistado si no vive y si no anda conforme al Espíritu. Hoy en día, hermanos, se vive dentro de las iglesias miembros que son controlados por las obras de la carne. Pastores que son controlados y cayendo en pecados inmorales. Eso es lo que nosotros sabemos, lo que hemos oído. Ahora Dios solamente nos guarde de lo que no sabemos. Versículo 17, porque la carne codicia contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Hoy muchos cristianos están perdiendo esa batalla. La carne, ¿verdad?, se puede referir al cuerpo físico. La carne se puede referir a la caída que sufrió el humano en el pecado. Se puede referir a tus propios esfuerzos y a nuestra debilidad. Ahí en Romanos 7, 14, vamos a leer ahí para explicar un poquito más este versículo 17. Romans 7, 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido a sujeción del pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, ni lo que quiero hago. Antes lo que aborrezco, aquello hago. ¿Sí? El hombre regenerado en Pablo está hablando, dice, lo que aborrezco, aquello hago. Ese hombre que fue regenerado, el nuevo hombre. Dice, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no obro aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, es a saber, en mi carne, ¿sí? O sea, en su debilidad. En su debilidad. Es a saber, en mi carne, dice, no mora el bien, porque tengo el querer, mas efectuar el bien no lo alcanzo. Porque no hago el bien que quiero, mas el mal que no quiero, este hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo obro yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior,
me deleito en la ley de Dios, mas veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi espíritu y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Es una batalla, hermano. El hombre interior debe caminar en el Espíritu, debe de ser guiado por el Espíritu Santo. Y la codicia es poderosa, hermanos, y si la dejamos, está en nosotros, está dentro de nosotros, ¿sí? Por eso nos debemos de aliar con el Espíritu. Por eso dice el versículo 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfaga las concupiscencias de la carne. Santiago 1:13, James 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de Dios, porque Dios no puede ser tentado de los malos, ni Él tienta a algunos, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y se va de la concupiscencia después que ha concebido pare el pecado, y el pecado siendo cumplido engendra muerte. Amén. Entonces la carne ataca al espíritu, hermanos, para ver quién gana. Es la batalla que todo cristiano tiene. Nuestro ser redimido no quiere hacer las cosas de la carne. Así que si queremos nosotros ganar esa batalla, debemos aliarnos con el Espíritu Santo, andar en el Espíritu, ser guiados por el Espíritu. Romanos 6:12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado por instrumentos de iniquidad, antes presentaos a Dios como vivos de los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Romanos 8:13, porque si viviereis conforme a la carne, moriréis. El peligro de perder esa batalla contra la carne es muerte, hermano. Dice, mas si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Entonces, el hombre regenerado está buscando, hermanos, caminar y ser guiados por el Espíritu Santo. Pero va a tener esa batalla contra la carne, y si se deja, se pierde la batalla, ¿verdad? No que Dios ya no vaya a estar con usted o con el hermano o la hermana que ande batallando, simplemente se está perdiendo esa batalla y la carne le está ganando. Entonces, ¿qué tiene que hacer? ¿Verdad? Llorarle a Dios. No que le des su Santo Espíritu, porque Dios se lo da, sino llorarle a Dios que lo guíe para que camine en el Espíritu Santo. ¿Sí? Caminar por el Espíritu, no por la carne. Vamos a alinearnos con el Espíritu, ser aliados del Espíritu Santo. La pregunta es, ¿por qué hay tan poca santificación en la iglesia el día de hoy? En general, ¿por qué hay tan poca santificación en la iglesia el día de hoy? La respuesta es porque hay poco interés en la palabra de Dios. Poco interés. ¿Por qué hay tanto pecado grotesco en la iglesia el día de hoy? Porque las mentes no saben lo que necesitan conocer. ¿Cómo es que le gano a la carne? ¿Cómo es que
voy a ganar esta batalla en contra de la carne. Y eso nos lo explica la palabra de Dios acerca del Espíritu Santo. Es el ministerio esencial del Espíritu Santo, hermanos. Redarguir al mundo, como dice Juan 16, del pecado, de justicia y de juicio. Déjenme decirle una cosa, hermano. La iglesia lo que menos necesita son sermones emotivos. La iglesia lo que necesita es sermones que redarguyan los corazones, que enseñen a la membresía cómo ganar esta batalla contra la carne. ¿Sí? Por eso el versículo 17 dice: porque la carne codicia contra el espíritu y el espíritu contra la carne. ¿Sí? Dice, y estas cosas se oponen la una a la otra para que no hagáis lo que quisierais. Sí, eso es Romanos 7, lo que leímos, ¿verdad? Lo que yo no quiero, esto hago. Lo que hago, porque lo que hago no lo entiendo, ni lo que quiero hago. Antes lo que aborrezco, aquello hago. Y este es el apóstol Pablo, ¿verdad? Un hombre único, ¿verdad? Dice la Biblia: instrumento me es escogido. Hoy muchos se quieren comparar con el apóstol Pablo, pero no. Ese hombre fue único. ¿Sí? A ningún otro se le va a aparecer Jesús así como se le apareció. Ningún otro va a ir a predicar en los gentiles. Él fue escogido único para predicarle a los gentiles. Nosotros solamente estamos fundados sobre esos fundamentos, ¿verdad? De apóstoles y profetas. Y él dijo: miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Él